¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Genaro Lozano y esto es Foro Global. Muchas gracias como siempre por cerrar su semana conmigo y con los temas del mundo. Donald Trump regresa a la presidencia de Estados Unidos y los republicanos toman el control del Congreso. Marea roja y debacle azul. Desde Washington, el reporte del corresponsal Ariel Mutsazos. Y además de votar por la presidencia y el Congreso, 10 estados también votaron a favor o en contra del derecho a decidir. El aborto estuvo en las urnas. Esta noche te presento un balance. En Europa se preparan para la segunda presidencia de Trump y preocupan temas como la OTAN, la guerra en Ucrania y la guerra en Gaza. Australia aprueba limitar el acceso a las redes sociales a los adolescentes menores de 16 años. Tendremos los detalles. Y esta noche, para conversar sobre la cumbre mundial antitaurina, converso con la senadora colombiana Esmeralda Hernández y con la activista Estefanía Pampin. Acompáñame la próxima media hora. Esto es Foro Global. Comenzamos ya con los temas de la noche. Estados Unidos y el mundo tendremos un Trump 2.0. Y es que el empresario republicano ganó nuevamente la presidencia de Estados Unidos y con ello logró un impresionante comeback político, un regreso a la política. Y Trump vendrá recargado. Los republicanos también se hicieron del control del Senado y están por conseguir el de la Cámara de Representantes, es decir, del Congreso. Una verdadera marea roja enterró a los demócratas y a su candidata Kamala Harris. El corresponsal Ariel Mutsazos nos detalla a continuación. Contra los pronósticos, la madrugada del miércoles pasado, los resultados de la elección no tardaron días, sino que llegaron apenas unas horas después de que cerraran las casillas. Donald Trump logró 295 votos electorales y venció a Kamala Harris, quien obtuvo 226 votos, superando así el mínimo de 270 y quedándose con la presidencia de Estados Unidos por segunda ocasión. Las encuestas y proyecciones mostraban una elección muy reñida que se decidiría en los estados bisagra, y aunque así fue, el hecho es que la diferencia entre ambos en esos estados no fue mínima. Trump logró además la mayoría del voto popular nacional y por si fuera poco, su partido se quedó con la mayoría en el Senado y va arriba en la Cámara de Representantes. ¿Pero qué le dio el triunfo a Trump y al Partido Republicano en el Legislativo? ¿Por qué ocurrió la marea roja? De acuerdo con los primeros análisis posteriores a la elección, fueron diversos los factores que se conjuntaron. El principal es la economía. A pesar de que la economía de Estados Unidos está en su mejor momento desde hace 60 años, la percepción en el electorado es que el país estaba mejor económicamente durante la gestión de Trump. A ello se suma la decepción que el electorado tiene del Partido Demócrata y el gobierno de Biden en varias áreas. Amplios sectores perciben que la ideología del partido se ha ido muy a la izquierda y que cuestiones como la corrección política, el discurso identitario y de género, las políticas favorables a la diversidad, equidad e inclusión, así como la priorización de las minorías por encima de la mayoría, han ido demasiado lejos. La seguridad nacional e internacional, así como la migración, pesaron en la decisión de los votantes, que además han expresado decepción de la globalización, el libre comercio y la reducción de la clase media, así como un gobierno a veces débil y no enfocado en lo que importa. El descontento e insatisfacción al respecto se sumaron y pudieron más que las características negativas de Trump, su condición de convicto, su discurso nativista con expresiones de racismo, división, odio e intolerancia, así como su rol en la insurrección del 6 de enero y sus acusados intentos de revertir los resultados electorales que en 2020 le significaron la derrota. Eligieron a Trump a pesar de Trump. El triunfo tan claro tanto en la presidencia como el legislativo y el voto popular dan a Trump un mandato amplio y mucha legitimidad y poder. El segundo periodo, ya conocido como Trump 2.0, tendrá menos reservas que el primero, buscará fortalecer y afianzar a su movimiento MAGA y se espera que sea una administración con más método y disciplina y por tanto más definitoria. La frase común es que el ya presidente electo se quitará los guantes e irá con todo para cumplir sus ideas y promesas. I will govern by a simple motto: promises made, promises kept. We're going to keep our promises. Nothing will stop me from keeping my word to you, the people. We will make America safe, strong, prosperous, powerful and free. En la Casa Blanca, Ariel Mutsazos, Noticias N+.
También el aborto fue uno de los temas más discutidos en la elección de Estados Unidos, y lo fue por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de revertir la liberalización nacional, esa que tomó en 2022 con el tema de Roe vs. Wade. Los demócratas hicieron de este tema uno de sus principales puntos en campaña, prometiendo regresarle el derecho a decidir a las mujeres, mientras que los republicanos mantuvieron una plataforma conservadora al respecto. Y en 10 estados de la Unión Americana también se decidió en las urnas sobre el acceso o sobre la limitación a un aborto. Mi compañera Ana María Islas preparó el siguiente balance al respecto. Más de 2 años después de que la Corte Suprema de Estados Unidos derogara el histórico fallo Roe vs. Wade, el derecho al aborto se sigue discutiendo en los estados a través de referendos y enmiendas constitucionales. Este 2024, los votantes de 10 estados decidieron el futuro de este derecho en sus territorios. El resultado ha sido mixto. En Arizona y Missouri, los votantes decidieron proteger el derecho al aborto hasta la viabilidad fetal, una victoria significativa para los defensores del derecho a decidir. En Arizona, la enmienda constitucional fue crucial, ya que el estado había aprobado una ley que prohíbe el aborto hasta las 15 semanas, un paso atrás en los derechos reproductivos. Con este referéndum, los votantes restablecieron un derecho esencial que había sido amenazado. En Arizona hay restricciones. Sabemos que las restricciones no funcionan. Las mujeres y las personas que pueden quedarse embarazadas tienen que tener el control completo de sus cuerpos, de poder decidir cómo, cuándo y dónde quisiéramos empezar nuestras familias libre del gobierno. En ese estado fronterizo con México y con una amplia presencia de población latina, el activismo de grupos como Reproductive Freedom for All fue crucial para estas comunidades. El 40% de las latinas en Estados Unidos viven en un estado que tiene restricción al aborto o tiene un aborto, una prohibición total. Eso es 40%, 4 de cada 10 latinas. Estamos luchando por esos derechos aquí en Estados Unidos para que puedan tener ese acceso libre fuera de la influencia del gobierno. Montana, Colorado, Nevada, Maryland y Nueva York también respaldaron medidas para consolidar o expandir el acceso al aborto, protegiendo así el derecho a la interrupción del embarazo, ya sea por viabilidad fetal o en casos de riesgo para la salud de la persona embarazada. Sin embargo, no todos los resultados fueron favorables para los defensores del aborto. En Florida, a pesar de que la medida para proteger el derecho al aborto recibió apoyo mayoritario, no alcanzó el umbral del 60% necesario para ser aprobado, lo que deja vigente la prohibición del aborto a las 6 semanas. It's really scary. You can go to the hospital and they can turn you away just because it's over 6 weeks. So I'm disappointed as a woman. It's scary being in Florida. If I'm pregnant, there's a mother out there who's trying to have a family, it's almost being in Florida is scary to be a pregnant woman. En Nebraska y Dakota del Sur, las propuestas para ampliar el acceso al aborto también fracasaron, consolidando limitaciones importantes en esos estados. Primero, soy católica y voy conservadora. Yo voy a la iglesia constante con mis hijos y le estoy diciendo que, mi amor, uno tiene el derecho al cuerpo, pero también tiene que usar la cabeza, ¿ok? Y si uno tiene que tomar decisiones, que lo tome, pero hasta las 6 semanas. Ya después de ahí, ya alguien tiene que salvar a ese niño, porque ella es una criatura. El caso de Missouri es particularmente relevante. Ahí, los votantes decidieron respaldar el derecho al aborto hasta el momento de la viabilidad del feto, lo que representa una expansión importante del acceso en un estado donde el aborto está severamente restringido. Este panorama muestra cómo el debate sobre el aborto sigue siendo un tema que divide el ya polarizado entorno político en Estados Unidos. Mientras que algunos estados han dado pasos importantes para garantizar el derecho a decidir, otros lo han restringido o consolidado bajo condiciones más severas. Los resultados de estas elecciones marcarán el rumbo de la lucha por los derechos reproductivos en los años por venir en Estados Unidos, que será gobernado por una administración republicana que privilegia una postura ampliamente conservadora. Ana María Islas, Noticias N+.
Todavía quedará por ver si el presidente Trump hace o no lo que prometieron algunos republicanos, y es lanzar una especie de iniciativa federal para limitar el acceso al aborto allá en Estados Unidos. Pero mientras tanto vamos a otros temas, a ver la elección de Estados Unidos desde Europa. Tras el triunfo de Donald Trump, los líderes europeos analizan cuáles serán las repercusiones del nuevo gobierno del presidente Trump. Y es que durante su primera presidencia, Trump criticó severamente la Alianza Atlántica, la OTAN, entre otros temas. A los europeos también les preocupa qué pasará con la participación de Estados Unidos en la defensa de Ucrania ante Rusia. También les preocupa el futuro de la guerra en Gaza. La corresponsal Yolanda Fernández nos manda el siguiente material desde España. La onda expansiva tras la victoria de Donald Trump sacude el seno de la Unión Europea, que aunque en público asegura que se había preparado para ello, lo cierto es que encara con inquietud e incertidumbre unas relaciones transatlánticas que se prevén turbulentas bajo el nuevo mandato. Ahora mismo está en una situación de precaución, cuidado, porque el proteccionismo que genera Donald Trump en sus propuestas puede tener efectos muy negativos para la Unión Europea. Entre otros, deja más sola a Europa en el tablero internacional y pone en apuros su modelo económico y comercial, ya de por sí debilitado, y que enfrentaría un duro revés si el magnate finalmente decide aplicar su promesa de aumentar entre un 10 y un 20% los aranceles a las importaciones europeas. Estados Unidos está equiparando a China y Europa como enemigos, al menos desde un punto de vista comercial, en el mismo nivel, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un mensaje muy claro a Europa y muy dramático, porque eso puede costar miles de millones de euros a nivel interno. Aunque con una guerra a las puertas del viejo continente, lo que más preocupa es un posible giro bélico en Ucrania. Donald Trump, quien presume de su buena relación con el presidente ruso, Vladimir Putin, prometió acabar con este conflicto. Proclive a entenderse con Rusia, hay incluso una cierta relación personal, incluso de cierta admiración entre Donald Trump y Vladimir Putin, y esto puede implicar que los Estados Unidos se desvinculen de las iniciativas rusas en Europa, y un cierto temor a que el ánimo expansionista de Putin, que es evidente y es explícito, pueda dejar ciertamente desprotegida la frontera este de la Unión Europea. Y aunque sin explicitar cómo, muchos se temen que sea recortando su apoyo financiero y militar a la zona. Es muy difícil que acabe con una guerra con una solución que garantice plenamente la soberanía territorial de Ucrania. El candidato republicano aseguró además no estar dispuesto a seguir pagando el coste en defensa de los países europeos y amenazó incluso con sacar a Estados Unidos de la OTAN. Un momento crucial para el club comunitario, muy dependiente del paraguas norteamericano. Por eso el presidente francés Emmanuel Macron instó ante el resto de los 27 líderes a acelerar los esfuerzos para trabajar por una Europa unida, independiente, capaz de defender sus propios intereses. Conscientes de que el triunfo de Donald Trump puede alimentar el auge de la ultraderecha y el populismo que se extiende por Europa y que podría debilitarla. La Unión Europea, más unionista, más progresista, más tolerante, hoy se ve debilitada por la llegada tan contundente de Donald Trump de nuevo a la Casa Blanca. De hecho, aunque todos los líderes felicitaron al candidato republicano, con especial entusiasmo lo hicieron los de extrema derecha, como el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, cercano al Kremlin y amigo de Trump. En Madrid, Yolanda Fernández, Noticias N+. Cambiamos de temas porque hay más mundo que Estados Unidos. Hay un debate global en torno al uso y al abuso de las redes sociales. Francia limitó su uso a los adolescentes menores de 15 años y solo podrán acceder a las redes ahora con la anuencia de los padres y madres. Mientras que Australia ahora está buscando limitar las redes sociales en absoluto para los menores de 16 años. Si el Congreso australiano aprueba esta iniciativa, ese país sería el pionero en restringir el acceso a menores de edad, aún con el consentimiento de sus familias. La información es de mi compañero Valentín Cataldo. Australia regulará de forma importante las redes sociales. El primer ministro Anthony Albanese anunció un proyecto de ley que prohibirá el acceso de menores de 16 años a plataformas como Facebook, Instagram y TikTok. La ley, que se considera pionera, hace responsable a las empresas tecnológicas de garantizar que no se permita el acceso a menores y las multará si no cumplen con la nueva norma.
Albanese explicó que la medida responde a las crecientes preocupaciones sobre el daño que las redes sociales pueden causar en la salud mental de los jóvenes. Sin embargo, aclaró que no serán los padres ni los jóvenes los responsables de las sanciones, sino las propias plataformas. Este proyecto de ley, respaldado por los dos principales partidos del país, será presentado en el Parlamento a finales de noviembre. Si se aprueba, las redes sociales tendrán un año para implementar los cambios. Sin embargo, algunos expertos han planteado dudas sobre la efectividad de la medida, señalando que los actuales métodos de verificación de edad son fáciles de eludir y pueden poner en riesgo la privacidad de los usuarios. Las grandes plataformas como Meta, propietaria de Facebook e Instagram, han declarado que cumplirán con las regulaciones, pero también han advertido sobre los posibles riesgos de estas leyes. Snapchat, por su parte, ha expresado preocupaciones sobre cómo esta restricción podría limitar el acceso de los adolescentes a apoyo en temas de salud mental. Australia ya se ha posicionado como líder mundial en la regulación de contenidos en línea. El país introdujo este año una ley para combatir la desinformación y ahora busca garantizar la seguridad de los menores en las redes sociales. La ministra de Comunicaciones, Michelle Rowland, aseguró que las reformas son pioneras y que las plataformas deben mejorar la protección de los jóvenes. Valentín Cataldo, Noticias NM. Hacemos una muy breve pausa, pero al regresar converso con la senadora colombiana Esmeralda Hernández y con la activista Estefanía Pampín. Vamos a hablar de derechos de animales y de la Cumbre Mundial Antitaurina que se celebra aquí en la Ciudad de México. Ya volvemos, esto es Foro Global. Estamos de regreso en Foro Global, gracias por continuar con nosotros. Y esta noche recibo con muchísimo gusto a la senadora colombiana Esmeralda Hernández y a la activista Estefanía Pampín Suizmer. Ella es vicepresidenta de CAS Internacional. Ambas son defensoras de los derechos de los animales, un tema que ustedes saben, a mí me interesa muchísimo y que también tiene que ver con los temas globales, porque los derechos de los animales están cada vez siendo más debatidos en Naciones Unidas, en parlamentos, en congresos locales, en ciudades. Y en esta ocasión vamos a hablar de los derechos de los animales taurinos, de los toros y de la fiesta brava, tan polémica fiesta que en muchos lados hay un debate para prohibirla. En Colombia acaban de históricamente prohibir las corridas de toros. Senadora, bienvenida. Estefanía, bienvenida. Senadora, empiezo contigo. Cuéntanos un poco cómo se logró este avance allá en Colombia. Bueno, Genaro, primero un saludo cordial para ti, para Estefanía y para la audiencia que nos ve a esta hora. Muy contenta de estar en este espacio. Bueno, efectivamente, como tú lo has dicho, hace unos pocos meses se aprueba en Colombia una ley que acaba con las nefastas corridas de toros, una lucha histórica, una lucha de las organizaciones, de los movimientos, de la ciudadanía, que ha querido que la ciudadanía entienda que la tortura no puede ser legalizada ni legitimada en nombre de la tortura, que la tauromaquia representa justamente esto. En el Senado de la República, en el Congreso, se habían tramitado muchas iniciativas anteriormente, 14 proyectos de ley con el intento. Esta fue la 15ª, ¿no? Esta fue el intento número 15, que finalmente se logra en un contexto muy particular y creo que también tiene mucho que ver, y es que estamos en medio del primer gobierno alternativo progresista de Colombia. El presidente Gustavo Petro acabó con las corridas de toros cuando fue alcalde de Bogotá. Y en este momento, pues lo que hicimos fue contar con el apoyo del gobierno, lograr juntar a la ciudadanía organizada y presentar una propuesta que, más allá de colores, de banderas, de partidos, fuera una propuesta que representara un reclamo legítimo de la gente hacia el país, y era que se acabe esta tortura. En Colombia todavía está muy presente, digamos, la tauromaquia, sobre todo en algunos sectores específicos de poder. Es decir, ellos están muy bien ubicados en altos escenarios de poder, espacios en cortes supremas, espacios en organismos de control. Por supuesto, en el Congreso de la República, digamos que hay un control muy importante de la tauromaquia, del sector taurino. Entonces, este logro no solamente representa un avance, una ruptura en lo que significa la lucha, la causa por los derechos de los animales, sino también una victoria de la ciudadanía, del poder popular sobre esos poderes que históricamente han estado allí enquistados y que han querido imponernos tradiciones que realmente no nos representan como colombianos, y que creo que representa justamente lo contrario frente a esa reconfiguración y a ese nuevo imaginario colectivo que tenemos frente a la relación que tenemos que tener con los animales y con todos los elementos de la
la naturaleza en un contexto, como tú lo has dicho, global, en el que tenemos que pensar en el cambio climático, en el que tenemos que pensar cómo vemos y cómo interactuamos con las demás especies y cómo nos reconciliamos con el planeta. E incluso pensar en las violencias, ¿no, Estefanía? Muchas veces esta llamada fiesta brava, y utilizo este nombre porque es como la conoce en general la gente, como una especie de idea de una fiesta cultural, que el activismo ha tratado justo de demostrar que no es ninguna fiesta, que es tortura, que es violencia, y que esa violencia que se aprende o que se ve, digamos, en las corridas de toros, es luego la violencia que también aprenden las infancias y que se replica, ¿no? Cuéntame un poco a nivel global, justo, tu organización Casa Internacional ha llevado adelante una lucha global justo en ese sentido. ¿Cómo es el escenario global? Pues en realidad la tendencia general en todos los países donde hay tauromaquia es de que la opinión pública está en contra de las corridas de toros. En todos los países vemos la mayoría de la población quiere la prohibición de las corridas de toros. Y también pues esto se traduce en el número de corridas de toros que se organizan. Vemos de que la tendencia es de que está bajando. Para compartir, por ejemplo, unas cifras, en España desde el 2007 la cantidad de corridas de toros ha bajado el 63%. Por ejemplo, en Ecuador, desde el 2012, ha bajado el 70%. O sea, ¿de que va menos gente o de que realizan menos? Se realizan menos corridas de toros. Entonces, 63% menos corridas de toros ahora en España que en el 2007. Y esto lo vemos en todos los países donde hay tauromaquia. El interés desde el público está desapareciendo. Es un interés del público que está desapareciendo, pero algunos empresarios todavía siguen financiando. Hay gente que sigue diciendo hay que preservar esto porque lo ven como una tradición cultural. ¿Qué le dirías a esa gente? Yo le diría que, por favor, primero que elijan por la ética, por la cultura ética y compasiva. Segundo, le diría también que las corridas de toros hacen mucho daño a la sociedad. La infancia misma está aprendiendo de que las corridas de toros, a través de las corridas de toros, que la violencia es algo normal y la violencia no es nada normal. Los niños aprenden que puedes hacer lo que tú quieres con un animal. Y se lo están llevando a otros aspectos de la vida, no solo la violencia a animales, pero se ponen indiferentes a la violencia en general. Y yo creo que, en mi opinión, lo que necesitamos en nuestros países es justo menos violencia. Entonces, solo ya, por supuesto, por el bienestar animal, pero también para la protección de los menores y también para la protección de la sociedad en general. Hay varias razones para terminar con esta violencia. Una pregunta, senadora, porque hay también quien argumenta, bueno, está bien, podemos pensar en un esquema alternativo en donde no se violente al toro, en donde no se mate a los toros, pero que se siga haciendo una especie de celebración, digamos, en torno a la tauromaquia. Creo que Portugal no matan a los toros. ¿Esa alternativa es viable, no es viable? Y también hay quien piensa, ¿y qué va a pasar con los empleos de la gente que está dedicada a esto? Pues bueno, yo creo que es una alternativa que en algún momento se contempló. Sin embargo, yo creo que la tortura no se regula. Es decir, porque no solamente se tortura al animal, se somete a condiciones de dolor, de angustia, de estrés al animal cuando se les clava las banderillas, las espadas y demás, sino desde el mismo momento en el que es extraído de su ámbito natural para llevarlo a un espacio que es completamente ajeno, con luces, con ruido, donde se siente atemorizado. Es decir, todo el escenario, desde que comienza hasta que termina, es un escenario cruel contra los animales. Ahora, yo creo que una cosa que le planteabas a Estefanía me parece a mí que es muy importante. Ellos defienden el tema de la tradición cultural. Nosotros dimos una discusión muy importante en Colombia y es decir, efectivamente es cultura. O sea, nosotros no negamos que es cultura, pero miremos qué tipo de cultura es. Es cultura de la violencia, es cultura de la muerte, es una cultura que incentiva y que naturaliza justamente la violencia, y que creo que es una cosa completamente negativa, sobre todo en países que han estado marcados por la violencia, en este caso como Colombia, como México, en los que coincidimos. Estamos luchando por crear una sociedad en paz y entonces no podemos legitimar espacios de violencia donde se naturaliza la violencia contra un ser que siente exactamente lo mismo que nosotros podemos sentir si nos atraviesan unas banderillas y una espada en el cuerpo. Entonces, yo creo que eso es muy importante. El tema de reconversión, nosotros planteamos en nuestra ley una etapa de reconversión laboral donde se identifican cuántos son los empleos directos, aunque eso también, digamos, hay muchas mentiras y muchos mitos alrededor del tema. No es cierto. Luego inflan los números, ¿no? Que es una industria enorme, que mucha gente depende de ella. Por supuesto, además hay que tener en cuenta algo básico, y es que como son actividades esporádicas, no se hacen todos los días, la tauromaquia no genera empleos formales ni empleos estables
estables ni permanentes. Son actividades económicas esporádicas que generan ingresos esporádicos, pero la mayoría de gente que trabaja en el sector taurino tiene otros ingresos económicos. Aún así, creo que para dar tranquilidad, nosotros lo que hicimos fue establecer un periodo de transición y una etapa de reconversión laboral para quienes demuestren que subsisten única y exclusivamente del sector, y entonces allí se cae un argumento y una excusa por la que, digamos, han venido trabajando. Bien. Nos queda bien poco tiempo, Esmeralda. Están en México porque vienen a una cumbre global. Son ustedes parte de un grupo de activistas que viene, que entiendo, de una docena de países. Sí, bueno, somos de más de 60 países. Ah, mira. Somos, bueno, es la Red Internacional Antitauromaquia y es una cooperación de más de 60 organizaciones de 12 países, y pues este fin de semana nos vamos a ver y vamos a hablar, pues vamos a compartir experiencias, estrategias. Aquí en Ciudad de México. Aquí en Ciudad de México, y este año es muy importante, por supuesto, con la victoria de Colombia, que nuestros compañeros mexicanos puedan aprender tanto de nuestros compañeros colombianos que están trabajando en las organizaciones en Colombia, tanto como de Esmeralda, para aprender cómo podemos en México pues reforzarnos. Claro. Optimistas respecto a México y la prohibición de la tauromaquia. La presidenta Claudia Sheinbaum, por cierto, públicamente ha dicho ya, en 2 ocasiones ha hablado sobre el tema y se dijo animalista, se dijo defensora de los derechos de los animales. No, eso es maravilloso, creo que ese respaldo es fundamental, pero creo que hay un tema que es muy importante, y es que la iniciativa en Ciudad de México es una iniciativa ciudadana, popular, es decir, es un mandato que le entrega la ciudadanía al Congreso para que tome una decisión, y la decisión no puede ser en contra de lo que le exige la ciudadanía a una institución que los representa. Entonces yo creo que eso es algo de verdad muy importante. Quiero aprovechar este espacio para anunciar que además en el marco de la red, en el marco de las conversaciones interparlamentarias que hemos tenido, porque ayer tuvimos eventos y unas conversaciones muy interesantes, vamos a conformar una alianza también Colombia-México para que podamos sumar de la experiencia en Colombia y podamos lograr que sea una realidad no solamente en Ciudad de México, sino que ese sea un precedente importante para que la prohibición sea una realidad en todo el país. Buenísimo, pues muchas gracias por haber estado aquí, gracias por su trabajo. Yo estoy con ustedes y seguramente que mucha de la gente que nos está viendo. Les agradezco mucho. Gracias por haber estado esta noche en Foro Global. A ustedes muchas gracias, a ti muchas gracias. Y sobre todo gracias a ustedes por habernos acompañado esta noche en Foro Global. Nos vemos el próximo domingo aquí mismo en N+ Foro. Por lo pronto, que tengan una gran noche y una muy buena semana. Soy Genaro Lozano, muy buenas noches.